Listo, muchachos, creo que ya quedó bien configurado. Listo, entonces, como les decía, muchas gracias por venir y asistir al taller a pesar pues, de los otros compromisos que tenemos en el semestre, pero considero que estas herramientas de realidad virtual y realidad aumentada son cosas que pueden ayudar mucho en el desarrollo de varias otras asignaturas y de proyectos, tanto personales como académicos y profesionales, ¿cierto? Entonces es invertirle un poquito de tiempo a esto, aunque como les mencionaba, no va a ser tan demandante como los cursos anteriores. Es más, por eso es una aclaración chévere que quería hacerles, y es que no se trata de un curso de realidad aumentada, sino que es un taller de realidad aumentada. Nosotros antes de la pandemia pues manejábamos lo que eran los talleres y se hacían sesiones de 2 horas aquí en la sala de bases de datos de la biblioteca. Eh, las sesiones generalmente de pronto se extendían 10, 15 minutos más, pero en esas 2 horas alcanzábamos a abarcar pues lo que era la temática. En este caso, pues vamos a tener 3 sesiones, no van a ser de 2 horas, es más, van a notar que esta es muy corta y la siguiente va a ser una un poquito más carnudita, ¿cierto? Que es donde vamos a desarrollar lo que necesitamos. Y la final no es obligatoria, es más como para resolver dudas, mirar inconvenientes que se hayan presentado y desarrollar ideas que de pronto tengan respecto a la realidad aumentada, ya como para finiquitar pues finalizar el curso. Entonces, esa es una aclaración importante, es más como un taller, a lo sumo en total serán 6 horas, pues entre clases y eso que, como les digo, creo que serán por ahí cuatro, a lo sumo, entre las 3 sesiones, y más o menos unas 6 horas de trabajo independiente, pues, de ustedes, en cuanto a descargar el software, instalarlo, ¿cierto? Que eso come un poquito de tiempo, y el trabajo, pues, la entrega para el certificado. No vamos a tener el sistema de insignias para los que de pronto vienen de otros cursos y están acostumbrados como a eso, pero sí vamos a tener un sistema de retroalimentación cualitativa como se viene haciendo siempre con la metodología del Makerspace. Entonces, bueno, ¿qué más? De pronto como anuncios parroquiales antes de iniciar en materia. Recuerden que quienes de pronto necesiten pagar horas de corresponsabilidad, en la página de inicio del curso, en el Moodle, van a encontrar un enlace donde se pueden inscribir y registrar los datos para que nos contactemos esta semana y miremos cómo podemos hacer el proceso de pago de horas. En total serían 16 horas de corresponsabilidad. Eh, uy, Dice, hola Daniel, entonces, ¿qué asegura la certificación si ya no hay insignias? Ok, va a haber un trabajo. En este caso va a ser como un trabajo final, pero pues es un trabajito sencillo. Es más, van a ver que lo que vamos a ver aquí en el taller es algo muy sencillo, muy fácil de aplicar, pero que puede impulsar muchísimo un proyecto. Entonces, pues la aplicación de lo que vamos a hacer es básicamente lo único que se va a tener en cuenta al momento de la certificación. Entonces, pues como solo una nota, no necesitamos insignias, más que todo por eso es. Pero entonces, vale, eso quería hacer la aclaración porque sé que muchas personas vienen del curso de Arduino o del curso de presentaciones, donde sí se tenía un número de insignias, se podían intercambiar y bueno, toda la cosa que estaba ahí. No me parece que se esté realizando la grabación. Sí se está haciendo. Yo no puedo realizar la grabación desde Meet, entonces utilizo Filmora para grabar la pantalla. Eso es como lo que hago ahí. Espero pues que esté grabando bien con el audio y todo. Creo que lo testé ahorita antes de iniciar. Listo, muchachos, eso sería como todo, creo, estoy casi seguro, respecto a esto. Recuerden revisar siempre, pues como esto es cada semana la sesión, revisar pues cada semanita o cada 3, 4 días eh, la plataforma, cosa de que si hay alguna actualización, si se sube un archivo, si de pronto hay alguien que pregunta en un foro, algo que puede servirle a los demás para que estén como al tanto también sobre eso. Listo. Algo como ya para iniciar, el curso no tiene ningún requerimiento, ¿cierto? No necesita ni conocimientos previos ni experiencia en cuanto a realidad aumentada, programación o manejo de programas, que yo no soy Unity, yo tampoco sabía Unity. Entonces no se preocupen como por eso. La idea siempre desde el Maker es traer contenido y herramientas que se pueden utilizar y que las podamos aplicar desde todos los ámbitos, ingenierías, artes, ciencias, todos podemos hacer uso de esto porque en realidad el conocimiento es algo, pues en el caso del software abierto es algo libre
que tiene muchas ventajas respecto a eso. Entonces no se chicopalen pues como por eso, vamos a aprender y van a ver que es algo muy muy sencillo. Hay que desmitificar que la realidad aumentada sea algo que solamente la gente que sabe programar puede hacer, ¿cierto? Aunque las herramientas de programación nos van a servir mucho pues para todavía darle más potencial a esa herramienta. Listo muchachos, entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que es la realidad aumentada y por qué muchas veces se confunde con la realidad virtual y la realidad mixta, y pues esos conceptos se pueden trocar muy fácil, entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre eso. Voy a dejar de grabar aquí y voy a compartir pantalla. Muchachos, me confirman que sí se está escuchando bien, independiente pues si estoy aquí o si estoy en la otra cámara. Sí, profe. Ah, Sí se escucha. muchas gracias. Listo. Entonces, la realidad virtual y la realidad aumentada pasa mucho que por las nociones que tenemos sobre esos conceptos los confundamos y para nosotros sean algo como si fuera lo mismo. Pero no, no es así. La realidad virtual, VR por las siglas en inglés de Virtual Reality, eh, es un entorno, bueno, se basa en la creación de un entorno virtual de inmersión donde el usuario eh, queda inmerso en ese mundo virtual. Se crea todo un espacio para que la persona y todas sus percepciones se encuentren dentro de ese mundo, ¿cierto? Entonces, los estímulos externos no hacen parte de esa realidad. Por ejemplo, si aquí está lloviendo y nosotros escuchamos lluvia, y dentro del mundo virtual que recreamos está haciendo sol, no va a ser tan inmersiva debido pues a los estímulos sensoriales que nosotros tenemos, pero por eso mismo la realidad virtual se basa mucho en el uso de herramientas como estas gafas, ¿cierto? Estos Oculus grandes o los HoloLens de Microsoft, y bueno, hay muchos equipos de estos, incluso las Google Cardboard que se pueden pues recortar a partir de cartón y esas cosas. Este tipo de equipos son un poquito más costosos y se utilizan también auriculares, en algunos se utilizan guantes y cosas para hacer la interacción mucho más inmersiva, ¿cierto? ¿Esto qué representa? No solamente costos, sino que limita un poco el desarrollo. ¿Por qué? Porque requiere entonces que nosotros dispongamos de dispositivos como esos para poder pues testear las aplicaciones que hagamos y demás. Sin embargo, es una muy buena forma de abstraer a las personas y de hacer, por ejemplo, simuladores de vuelo o simuladores para intervenciones quirúrgicas, ¿cierto? Aplicaciones que son, digamos, muy especializadas en cuanto a la profesional, y pues en cuanto a la industria de los juegos y todo ese tipo de cosas, pues obviamente ya conocemos un poquito de ese desarrollo. La realidad aumentada, por otra parte, lo que hace es enriquecer la realidad. Entonces, se basa en los componentes que nosotros tenemos alrededor y con elementos cotidianos. En lugar de utilizar un Oculus o las HoloLens o auriculares y demás, lo que podemos hacer uso es de celulares. En este caso, por ejemplo, en la película de Los Vengadores está esta pantalla holográfica. También es una forma de realidad aumentada, porque se está enriqueciendo el espacio sin que nosotros entremos en un espacio virtual. La virtualidad, en cambio, entra al espacio real. Estas son como las diferencias, ¿cierto? Ahora, pues, ¿cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra? Pues supongo que quienes no tengan las gafas se decantarán por la realidad aumentada. Pero hay que entender que la realidad virtual también presenta muchas ventajas y que ha presentado un desarrollo increíble en cuestión de décadas, ¿cierto? A finales de los 80, empresas como Nintendo, por ejemplo, le apostaron a este tipo de tecnologías, solo que era muy costoso y digamos, las prestaciones que ofrecían no eran las mejores. En ese entonces, por ejemplo, un juego de esquí tenía unos gráficos horribles, entonces a pesar de que el usuario estaba inmerso en esa realidad, era una realidad como tan pelle que no gustó mucho, ¿cierto? Eso fue los intentos de llevar la realidad virtual al usuario como consumidor final. Sin embargo, desde esa época se vino desarrollando porque en industrias como la aeroespacial, por ejemplo, tenían un impacto mucho más grande y se le veía mucho más potencial. Ahora sigue teniendo aún más potencial,
¿Pero por qué? Porque la capacidad de procesamiento de los equipos que utilizamos mejoró muchísimo. Entonces eso ayuda a que no solamente sea más accesible, a pesar de que aún es costoso, sino que las realidades y lo que nos presentan sean todavía más creíbles. Quienes han visto Matrix de pronto están familiarizados con ese concepto, y es que nuestro cerebro no puede creer lo que la Matrix nos muestra, entonces no vamos a creer que en realidad estamos en esa realidad, y pues ahí se desarrolla todo el argumento de la Matrix. En la realidad aumentada, en cambio, al utilizar equipos como dispositivos móviles que ahora son pues de uso cotidiano, prácticamente hasta los niños ahora, pues dependiendo de la capacidad económica y demás, pero muchos niños ahora incluso tienen celulares, es tener un poder de cómputo increíble en la palma de la mano, que utilizamos pues para ver memes de gatos y ponernos filtros de Snapchat, que por otro lado también son formas de realidad aumentada, ¿cierto? Están enriqueciendo nuestra realidad, pues nuestro rostro en la realidad, con elementos virtuales que nosotros pues usamos para entretenimiento. Sin embargo, los celulares tienen un montón de sensores, por ejemplo, los acelerómetros, tienen una capacidad de procesamiento mucho más alta que los equipos de antes, y eso pues que eran dedicados a solamente eso. Tienen brújula, tienen GPS. Entonces todos estos elementos que utiliza la realidad aumentada para pues ofrecer todo ese enriquecimiento a la realidad están disponibles en la palma de la mano de uno, y uno pues está en su poder hacer uso de ella o no. Entonces eso es lo que vamos a intentar acá. Listo. Ahí ustedes pueden ver, es el escritorio de aquí del Maker, donde están pues las impresiones que nosotros tenemos. Si no se me hubiera movido, de pronto hubiera alcanzado a recrear como el efecto de mostrarles un objeto virtual aplicado dentro de la realidad aumentada. ¿Qué pasa? Pues que ahí se me está moviendo, entonces pues no los pude engañar, pero la idea es esa. Cuando utilizamos realidad aumentada, el enfoque está en que lleguemos a un punto en que el usuario no determine si lo que está viendo es virtual o si es real. En ocasiones, pues dependiendo de las opciones de interactividad que utilicemos, pues obviamente el usuario va a entender que eso no sería posible en el mundo real, pero el hecho de que tengas ese tipo de interactividad ya también es ganancia, ¿cierto? Entonces tiene como ambos enfoques. En este caso, por ejemplo, el dinosaurio que tenemos acá es un modelo. Ay, verdad que acá hay otro micrófono. Yo qué hueva. Sí, hablando desde allá. Es un objeto virtual que está superpuesto en el mundo real. Acá, cuando yo muevo el marcador que él tiene, puedo mover el modelo, y si lo obstruyo, pues simplemente desaparece el modelo. Y luego pues aparece con algunos errores porque no la tengo bien cuadrada, pero básicamente esto es lo que vamos a aprender a hacer en el taller de la siguiente semana, ¿cierto? Esto es como el abrebocas para que veamos, quienes de pronto ya tengan conocimiento sobre cómo hacer este tipo de cosas y consideren pues que todavía no es lo que quieren hacer, sino algo más avanzado, pues también lo van a tener en cuenta respecto a eso. Esto es algo muy sencillo de hacer. La idea, pues, dependiendo de la acogida que tenga el taller, es poder desarrollar uno más avanzado, donde veamos opciones de animación, de sonido y de interactividad, que podamos hacer cosas como tocar y ver cómo interactúa el objeto con nuestras acciones, ¿cierto? Pero por ahora, esto es algo que puede servir mucho. ¿Para qué? Por ejemplo, una presentación de prototipo de una máquina, lo digo yo muy pensando en eso, debido pues a la carrera que estudio. Yo estudio ingeniería mecánica, entonces es como el ejemplo que tengo más claro. Sin embargo, las aplicaciones de estas son muchas, desde lo académico hasta, por ejemplo, lo laboral. Poder enriquecer nuestra publicidad, ¿cierto? Ahora todo es muy digital, entonces presentarle a las personas una experiencia de usuario, venderles una experiencia de usuario más que un servicio o producto, es lo que realmente funciona ahora. ¿Por qué? Porque las personas recuerdan la experiencia y la asocian con la marca o pues con la identidad que tengamos nosotros. Entonces, eso es importante. En cuanto a lo académico, las aplicaciones, créanme que son muchas, y más ahorita en la virtualidad. ¿Por qué? No es lo mismo yo presentar un render, un CAD, un modelo 3D de un proyecto que hice. No, hice este dinosaurio, digamos que esta es una reconstrucción, obviamente no es una reconstrucción, pero si yo fuera un arqueólogo, hice esta reconstrucción del modelo de un velociraptor que encontraron en, no sé, en el desierto del Sahara, y lo escaneé en 3D y listo toda la reconstrucción, y aquí está.
y yo lo muestro, digamos, por computador. ¿Qué pasa? Hay desventajas en ello. Si estuviéramos de manera presencial, por ejemplo, el lugar donde nosotros quisiéramos presentar ese desarrollo tendría que estar equipado con el software. Además, pues de que tendría que, ojalá, estar abierto antes de que nosotros comenzáramos a hablar sobre ello, porque si no, pues hay que ponemos al público a esperar ese tipo de cosas, lo cual pues no es muy ameno. Pero ahorita que estamos trabajando mucho desde la virtualidad, pues presentar pantalla desde el equipo de nosotros e irlo moviendo con el mouse, pues chévere, pero hacer una presentación, por ejemplo, utilizando este tipo de elementos, puede enriquecer muchísimo la experiencia y más si es bien pensado. Yo traté de pensarme bien esto, pero no contaba con que la pantalla del celular se me apagara por tenerla tanto rato apuntando acá. Se me bloqueó el celular y por eso era que parecía que estuviera apuntando al techo, pero no era el reflejo del celular. Entonces, pero sí, la idea es esa, crear una experiencia a partir de la realidad montada. Entonces esto es lo que vamos a hacer, muchachos. Ahorita vamos a hablar un poquito más como sobre los conceptos. No sé si hasta que tengan una duda, algún comentario o algo pues que quieran añadir como sobre, sobre lo que les acabo de mostrar. Acá ustedes pueden ver que efectivamente aquí no hay nada. Es simplemente una hoja de papel. Y algo que les quería mencionar es que no necesariamente tiene que ser todo mediante realidad virtual, ¿cierto? Realidad aumentada, perdón. Entonces se puede hacer con cualquier cámara. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Muchas gracias, Simón. La pregunta, la verdad, es importante. Gracias por recordarme. O sea que, ¿cuáles dispositivos no necesitamos para lograr esto? Vale, listo. Vamos a utilizar un computador con Windows en la medida de lo posible. Esto se puede hacer en distintos sistemas operativos, pero el software y los paquetes que vamos a utilizar están más soportados en Windows y es donde más lo he desarrollado. Entonces, pues para preguntas y cosas así, me queda mucho más fácil si todos manejamos el mismo sistema operativo. Quienes además tengan Android, es una gran ventaja, pues porque podrán probarlo desde el celular. Pero igualmente, si el computador posee una cámara o tienen alguna cámara web que puedan conectar, también es otra forma de probar la aplicación que se haga. Ese papelito donde está la figura del dinosaurio es necesario. Eso es un marcador. Ya vamos a hablar como sobre eso, junto con lo de la cámara. No, no, no le voy a dar más vueltas al asunto como sobre eso. Entonces, y ya miramos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a cambiar acá. Para el taller, como lo vamos a ver, o sea, lo podemos probar en el computador y puedo mirar para exportarlo a iOS, sino que pues por las mismas restricciones que él tiene respecto a la configuración de software, ¿cierto? El no admitir software pues instalado, aplicaciones de terceros, dificulta mucho el desarrollo de aplicaciones pues personales, ¿cierto? Entonces pues se necesita estar publicado en la tienda de iPhone, eso que es App Store, y, y eso tiene algunas restricciones respecto a eso, se tiene que pasar unos filtros, entonces el desarrollo es más lento en ese tipo de plataformas. Lo podemos intentar, pero básicamente por eso me cerní un poco más hacia Android y lo que es Windows, debido a que pues el desarrollo con software libre es más ameno. Pregunto, ¿usaremos el Physics Sensor de la UNAL? No sé qué es Physics Sensor. Si es un programa que tiene licencia, no, porque pues, cierto. Vamos a utilizar programas libres, entonces pues la idea es esa, como que desde los computadores de la casa lo podemos utilizar sin ninguna restricción o problema. Listo, muchachos, voy a cambiar esto, creo que es 4, sí. Vuelvo a poner entonces la cámara. Para responder algunas de las preguntas que ya habían hecho, la de la cámara me parece súper importante y la de la hojita también es súper importante. Es un programa libre que se usa en programas de maestría. Ah, ok, vale, no lo he llegado a trabajar, pero pues en el taller tampoco. De pronto luego exploramos la posibilidad de utilizarlo. Muchas gracias. Listo, entonces, ¿qué pasa? Respecto a la cámara, ¿qué tipo de cámara se necesita? En la medida de lo posible, una cámara buena ayuda muchísimo.
¿cierto? Pero si nosotros tenemos unas condiciones que podamos controlar, por ejemplo, lo que había hecho yo fue venir desde el sábado y a organizar el espacio, revisar la iluminación que fuera constante, ¿cierto? Al estar en la biblioteca, por ejemplo, las luminarias siempre están en el mismo punto, las ventanas están alejadas, así que pues no me afecta como, perdón ahí, no me afecta rayos de sol y cosas así, o si el día se pone nublado, la iluminación no va a cambiar. Y eso es importante, ¿por qué? Porque al utilizar este tipo de realidad aumentada basada en marcadores, lo que hacemos es utilizar una imagen previa que nosotros le pasamos al programa para que él entienda que cuando vea esa imagen va a disponer el modelo 3D correspondiente a esa imagen según lo que nosotros le digamos. Entonces, sí, si la cámara es buena, ayuda mucho, ¿cierto? Pues para que esté registrando correctamente las cosas. Si la cámara, por ejemplo, está sucia o presenta como hay, pasa mucho, que se rayan algunas zonas y se ve borroso, muy probablemente luego vaya a tener problemas para identificar el marcador que nosotros utilicemos. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, pero igual tampoco es tan exigente. Lo que les decía, si nosotros podemos controlar condiciones de iluminación, de posición y dónde vamos a ubicar la cámara, es muy factible que, por ejemplo, con una cámara web de las sencillitas, que de verdad no tienen mucha resolución, podamos hacerlo. Es más, las cámaras de los portátiles, por ejemplo, muchas veces no están optimizadas para videoconferencias o videollamadas, por lo que entonces vienen con una calidad mucho menor que la de un celular. Y aún así, cuando nosotros probamos un marcador frente al programa, que pues utiliza la cámara web, él funciona perfectamente, pues dependiendo de cómo lo hagamos y qué tan bueno sea el marcador y demás, pero sí, funciona relativamente bien. Así que si que necesitemos una cámara profesional o algo así, no, la verdad, pues con cualquiera de celular debería pues funcionarnos. Y ahora sobre el papelito. Yo les acabo de decir que este tipo de realidad aumentada basada en marcadores, me disculpan que veo que hay como un mensaje, dice, ok, Oscar pregunta, ¿los programas no están disponibles para Linux? Ya que la idea es que sea con software libre. No tan llevado hasta allá. Lo que pasa es que no todos trabajamos con Linux. Es más, la gran mayoría trabajan en un sistema operativo basado en Windows. Por lo mismo, elegimos ese sistema operativo, pues, y además, pues, porque de verdad los desarrollos que he hecho siempre han sido orientados a eso. Eh, Igualmente, pues, esto debe servir también mucho como un abrebocas, cosa de que les despierte la curiosidad a quienes quieran ahondar un poquito más en este tema, conociendo ya las bases y pues como el funcionamiento, extrapolarlo a otro sistema operativo es simplemente cuestión de practicar en ese sistema, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no dispongo de un sistema con Linux eh, y pues no quiero cambiarlo, entonces no podría como ensayarlo mucho, pero igual está abierta ahí la posibilidad y qué pena hay muchachos, pero al menos esta clase, pues este taller que es como un poquito más teórico, les puede dar muchas luces sobre lo que se debería hacer también en otro sistema operativo, que es el mismo procedimiento. Iván, profe, ¿tú nos puedes compartir los links para descargar los programas? Sí, es más, A las 10 de la mañana se les debió haber activado en el Moodle el apartado que dice sesión 1. En ese apartado está el video de instalación de software. Me falta subirles ahí un video para descargar el paquete de ECR, pues, que es el complemento para realidad aumentada. Y algunas cositas pues que les voy a ir actualizando ahí en la página ahorita que terminemos la sesión, pero si no se preocupen, ahí va a estar todo, igualmente pues por mensajes dentro de la plataforma también les voy a ir avisando sobre cualquier otra cosita que se esté necesitando, pero no es mucho. ¿Listo? Entonces no se preocupen por lo del programa, ya lo instalamos. Eh, ¿Podemos en un mismo dispositivo hacer streaming de realidad aumentada o nos toca tener dos cámaras? En mi celular no puedo. Y con lo que vamos a aprender pues respecto a la creación de la aplicación, no vamos a disponer de esas funciones. ¿Por qué? Porque nos llevaría mucho más tiempo y eso no lo podemos hacer en un taller. Tendríamos que disponer de un curso para tener más tiempo de abarcar ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, no, eso no lo vamos a hacer dentro del taller, pero sí se puede. Es cuestión de avanzar un poquito más en eso. Como les menciono, si se nos aprueba ahí, dependiendo de la acogida que tenga el taller,
podemos estar pensando en habilitar un curso posteriormente donde veamos herramientas todavía más avanzadas. 1,2% usa Linux. Sí, es que es poquito, pero obviamente es poderoso. Solo que si no, no estaba preparado para eso. De todas maneras, ¿es posible hacerlos en Mac? Sí, es posible. Ujú. Es más, él tiene un builder para Mac, así que si descargan Unity, igualmente van a poder trabajarlo en Mac. Y de pronto a Mac puedo ayudarles un poquito más que en Linux. Solo que pues tendrían que verlo desde el computador, ¿cierto? No en el celular, porque el celular requeriría los permisos que les comento de la App Store. ¿Qué tan sensible es la tecnología AR con respecto a las físicas humanas? En el caso de cirugías, la presión de las manos va a depender del software. Oh my god. Ok, esa pregunta. ¿Tan sensible es la tecnología AR con respecto a las físicas humanas? Ok, eso depende mucho, mucho. Eh, no es lo mismo decir que yo estoy utilizando AR con la cámara de un celular a que yo diga que que tengo una cámara dedicada para eso, una cámara pues profesional dedicada a eso, que va a captar con mayor resolución los movimientos y demás, ¿cierto? Que puede hacer zoom, autoenfoque para el movimiento. Ese tipo de cosas puede ayudar mucho a la precisión. En cuanto a eso, por ejemplo, en el caso de la realidad aumentada sin marcadores, pues markerless, que puede identificar mis manos y los movimientos que yo haga, por ejemplo, en aplicaciones precisamente como biomédicas. Igualmente no he investigado mucho como sobre el tema, pero no sería como lo más confiable, diría yo, para ensayar, por ejemplo, incisiones, para identificar dónde hacer pues, cosas, pero con modelos virtuales, no con personas. Sería una gran herramienta de entrenamiento, ¿cierto? Pero en la realidad no me, pues no me atrevería a decir que sea lo más viable, por ejemplo, que a través de realidad aumentada yo desde una habitación pueda estar operando un paciente con un robot. Por ahora creo que tal vez no estamos listos para llegar hasta allá, pero hacia allá vamos. ¿Son pesados o necesitan de un buen computador estos programas que vamos a usar? Yo no tengo un buen computador. Tiene un Core i3 y es bastante bugueadito. Es más, los programas de diseño CAD no me suelen correr muy bien, pero me funciona demorándose, sí. Unity me funciona bien, pues mira, suficiente al menos para hacer la aplicación que queremos hacer en este taller. No me ha dado ningún problema. Y pues animaciones, sonidos, interacciones tampoco me generan problema en el programa. Son pesados, no recuerdo exactamente los pesos, pero pues disponer siquiera de unas 3 gigas, diría yo, de espacio por sería bueno. Profe, aún no se activa la sesión uno para acceder a los links. Oh, ok, ahorita reviso entonces en la plataforma. Es más, voy a dejarlo por aquí activo para que no se me olvide. Es necesario que el celular tenga rotoscopio. Ayuda, en realidad, ese tipo de cosas, el giroscopio, el rotoscopio, la ubicación, los acelerómetros, pues la calibración de esos acelerómetros ayuda mucho. ¿Por qué? Porque voy a empezar entonces a hablar un poquito como sobre eso para responder esa pregunta. Yo les estoy hablando aquí de realidad aumentada con marcadores, que sin marcadores. Apenas entendimos bien la diferencia entre los conceptos de realidad aumentada y realidad virtual, y yo les estoy hablando de los tipos de realidad aumentada. Entonces vamos a hacer un paréntesis ahí. Vamos a dejar la realidad virtual de lado y hablemos sobre la realidad mixta solo como para tocarla y entender pues las características de ese tipo de realidad. Ya vimos la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta es una combinación entre ambas. ¿Qué es lo que hace? Combina, o sea, básicamente puede realizar una inmersión del usuario en un mundo virtual y también tiene la capacidad de enriquecer el espacio del mundo real con objetos virtuales. Básicamente es la combinación de todas dos. Sin embargo, tiene algo característico que es muy interesante. Voy a poner esto en uno. Lo interesante de esto, en cuanto a la realidad mixta, no es solamente como que combine todas dos, ¿cierto? Sino que el procesamiento de los objetos virtuales se vuelve un tema mucho más elaborado. ¿Qué pasa acá? Si yo paso mi mano aquí, borro el modelo. Y si yo pongo a Mike Wazowski delante del dinosaurio,
también pues o se borra el modelo o pasa en este tipo de cosas. Espérame, ya tanto rato de que yo creo que el celular ya está caliente. Listo. Si yo pongo este muñeco enfrente de la pata, igualmente se ve detrás de la pata. ¿Por qué pasa eso? Porque el dinosaurio que está ahí es una imagen que está superpuesta sobre la cámara de la pantalla del, pues, del computador, del celular, de la videocámara que lo esté grabando. Entonces, él no se identifica como un objeto en el espacio, es simplemente un objeto sobre la pantalla asociado a un objeto en el espacio que le está identificando. En la realidad mixta esto no pasa. Es más, hay un ejemplo que les voy a dejar en la página que ustedes van a ver, es de un tigre que, que a pesar de que está en realidad aumentada, tiene una propiedad y es que él se puede ocultar detrás de árboles y mientras que uno se mueve lo va descubriendo. O sea, el tigre no está superpuesto a los árboles. ¿Cómo se logra eso? Con realidad mixta. Es mucha mayor capacidad de procesamiento. No todos los equipos actuales pues pueden realizar eso, aunque ya muchos celulares pues vienen con sensores eh, LIR creo que son, que utilizan como láseres para identificar distancias y eso les ayuda a tener otra dimensión, pues otra forma de adquirir los datos que ellos necesitan para procesar esas imágenes. Entonces, esas serían como los tres tipos de realidades principales y como las diferencias entre ellos. Ya volviendo entonces, retomando lo que nos concierne a nosotros, que es realidad aumentada, los tipos de realidad aumentada principales, o al menos como los que podríamos tocar nosotros actualmente, son la basada en marcadores, la sin marcadores o basada en objetos y la basada en locación. Entonces, sus características son sencillas. La basada en marcadores requiere de esto, que es lo que nosotros llamamos un marcador, que básicamente es una imagen que gatilla a el efecto del objeto 3D, ¿cierto? Cuando la cámara vea esto, boom, va a hacer algo. Va a aparecerme un dinosaurio en este caso, o pues puedo hacer que haga otra cosa con esto, ¿cierto? Esta es la basada en marcadores. La basada en objetos no utiliza un marcador, pues como una hoja de papel o, ¿cierto? Que tenga ahí como una marca, sino que puede utilizar un objeto tridimensional. Por ejemplo, en lugar de utilizar ese dinosaurio virtual, yo podría tomar este dinosaurio y hacer que de aquí salieran líneas donde él me mostrara información sobre las vértebras en la cola del dinosaurio o sobre la fuerza de su mandíbula. Entonces, ese tipo de información que se adquiere a través de un modelo es mucho más interesante para aplicaciones como que mantenimiento en las empresas, pues en industrias, y no necesariamente en industrias, también en la casa muchas veces, hay equipos que el mantenimiento se puede hacer un poquito complejo, no es lo mismo pues desbaratar las cuchillas de una licuadora pues para lavarla y demás, que digamos hacerle un mantenimiento al radiador de una nevera, por ejemplo. O en un equipo industrial, por ejemplo, una bomba centrífuga, hacerle mantenimiento a esa bomba centrífuga. Y no todas las personas van a saber, y dependiendo del modelo puede que las condiciones varíen con, lo que, pues, con respecto a lo que yo conozco. Entonces para eso la realidad aumentada ayuda mucho, porque si está basada en objetos yo puedo apuntar a esa bomba de esa marca que ya trae su aplicación para hacer ese tipo de reconocimiento, la pongo y simplemente llama a decir, puff, se hace un explosionado y me muestra esta parte hágale esto, esta parte vea, gire hacia aquí, aquí va a encontrar tal cosa. Ese tipo de cosas es muy interesante y es mucho más chévere no depender de un marcador, ¿cierto? Que era la pregunta que alguien hacía ahorita y que por eso me pareció muy interesante. Ese es otro tipo de realidad que no vamos a tocar en el taller, pero que podríamos ver más adelante. Y por último, la basada en locación. Esta es un poquito diferente y la utilizan aplicaciones como Maps o Pokémon Go. En esta, los objetos no dependen de un marcador o de un objeto, sino de la ubicación donde uno esté. Entonces, por eso es que en Pokémon Go, por ejemplo, les requiere que vayan al Ágora para encontrar un Pikachu. Cosa de que en realidad el marcador está allá. Es como si, sí, es como si el marcador no fuera algo físico, sino una ubicación. ¿Qué requiere entonces la aplicación de realidad aumentada que utilice eso? GPS, ¿cierto? En las aplicaciones de marcadores o de objetos se utiliza la cámara, se utilizan los LIR, se utiliza los acelerómetros y giroscopio y demás para obtener información sobre dónde está el marcador y las posiciones relativas entre los puntos que él identifica. Pero en este caso,
no utilizamos GPS como con el dinosaurio. ¿Para qué? Mientras que en Pokémon Go el GPS en cambio es lo que manda la parada ahí, ¿cierto? Y es más, muchas veces ustedes van a ver que los muñequitos que salen ahí se superponen a superficies en las que pues físicamente no tendría sentido que estuvieran, pero igualmente las personas están tan inmersas en haberlo encontrado algo que muchas veces no se fijan en eso, o cuando se fijan salen memes muy interesantes como el de la serpiente en la bota. Entonces, digamos que igualmente se crea todo tipo de experiencia que el usuario siempre va a recordar. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en la realidad aumentada basada en marcadores. Por lo mismo, entonces veamos cómo es que funciona un marcador a grandes rasgos, porque no hay que adentrarnos mucho en eso, ¿cierto? Son conceptos en muchas ocasiones geométricos y algebraicos, pues conceptos de álgebra lineal que no todos hemos visto aquí en la universidad y con lo que no estamos familiarizados. Entonces vamos a ponerlo en términos un poquito más coloquiales con este ejemplito. Así, ahí se ve. Listo. Acá tenemos, digamos que este fuera un marcador, ¿cierto? Lo que está en líneas azules es lo que yo dibujé como mi marcador. En este caso, en el del dinosaurio, yo había hecho pues una cabecita de dinosaurio con el círculo y bueno, y algunos otros elementos. Ya les voy a explicar por qué esos otros elementos. Pero cuando yo hago un marcador utilizando Unity y ECR, lo que hago es identificar algunos puntos de interés que generalmente pues, corresponden a esquinas, a bordes, a puntos de diferenciación entre dos objetos en una imagen, ¿cierto? Los que de pronto hayan visto visión artificial comprenden un poquito más sobre este tipo de cosas, pero básicamente le identifica algunos puntos. Digamos yo, como no soy una máquina y no me quiero poner a identificar punto por punto entre todas esas líneas, yo dije, no, en esta esquina hay un punto de interés, en esta, 5 puntos de interés, que son, dentro de mi marcador, son como marcadores dentro del marcador. Esos puntos de interés que marquen verde, que están grandísimos, pues en realidad no son así, son puntos pequeños, pero que el programa busca identificar a través de la cámara. Entonces, cuando yo tomo una foto del marcador, digamos, yo la pongo aquí a esta distancia, él toma una foto y él identifica que hay tantos píxeles, en este caso estoy utilizando un flexómetro, pero pues él lo mide en píxeles, hay tantos píxeles entre este punto y este, listo. Acá lo tengo marcado con el flexómetro en esta posición. Cosa de que cuando él identifique la imagen, listo, va a poner el objeto. Pero ustedes ven que el dinosaurio que yo ponía podía ser tan grande o tan pequeño como yo tuviera cerca o lejos del marcador. ¿Cómo hace él esto? Es sencillo. Si en la foto original le tenía esta medida, ¿cierto? Y la cámara simplemente puede identificar dos dimensiones porque no tiene el IR, por ejemplo, entonces cada que esto se vaya alejando, vamos viendo que la distancia entre los puntos se hace menor. Si ustedes miran en la regla, pues ahí se ve, es que en la regla, pues en el flexómetro, ustedes ven que la distancia entre ambos puntos se hizo más corta. ¿Eso qué quiere decir? Que el objeto se está alejando. Por lo tanto, ¿el qué hace? Transforma el objeto 3D asociado a ese marcador para que sea más chiquitico. Básicamente eso es como una forma en la que él funciona. ¿Qué otros datos utiliza él? Muchos celulares ya hoy en día vienen con su acelerómetro, que es lo que permite, por ejemplo, la rotación de pantalla, cosa de que cuando uno la tiene en vertical esté fin, y cuando uno la ponga así se ponga en modo pues sí, landscape, panorama, algo así. Entonces, esos acelerómetros que tiene el celular para eso sirven mucho a la hora de darle información a él sobre la posición bien sea del marcador, dependiendo de la distancia entre puntos, ¿cierto? Él identifica puntos y si, por ejemplo, yo veo que estos dos están como más separados, pero estos dos están más alejados, ¿cierto? Porque están más cerca de la cámara. Y estos dos están más separados, más juntos, perdón, de lo que estaban aquí. Yo sé que esto quedó en una posición como así, diagonal. Entonces, ¿el qué hace? Proyecta el modelo 3D en esa posición. Es un poquito maluco como el pensamiento en eso, pero no nos tenemos que preocupar de eso porque Unity lo va a hacer por nosotros. Entonces, esas son como las ventajas. Con la información de acelerómetros, muchas veces cuando el marcador es lo que está quieto, digamos yo lo tengo aquí y no lo voy a mover, sino que voy a mover la cámara, los acelerómetros de la cámara ayudan a dar información sobre dónde está posicionado, ya no el marcador, sino el celular respecto a ese marcador. Y también ayuda a que pues, uno vea el modelo de una forma u otra, que es lo que hacíamos ahorita con el dinosaurio. Entonces, básicamente, eso es lo que se trabaja con los marcadores en la realidad aumentada basada en marcadores. Y eso es lo que vamos a ver.
No me quiero extender mucho, ya van a ser las 11, ya casi terminamos, muchachos. Pues esta sesión es cortica. Voy a responder aquí. Profe, aún no sé. Ah, ok. ¿Es necesario que el celular? No. Actualmente la realidad aumentada hace uso de hologramas. No necesariamente. Hay aplicaciones en que sí. Es más, yo tenía creo que tengo todavía las imágenes ahí, que les quería hablar un poquito de eso, pero es una forma de enriquecer la realidad un poquito diferente, ¿cierto? Porque va un poco más de la mano con lo mixto. ¿En qué sentido? En que ya no es simplemente una imagen proyectada sobre el mundo real, sino que es un equipo que está proyectando algo sobre el mundo real, y si yo me hago enfrente del holograma, por ejemplo, el holograma igualmente va a estar detrás de mí, no va a seguirse proyectando sobre mí, pero a no ser, dependiendo de si el equipo es como un video game o algo así que esté proyectando. Pero por lo general se busca como esa autonomía cuando se trabaja con hologramas. Hay una aplicación muy interesante pues porque es pequeña, entonces es mucho más fácil de analizar, que tiene que ver con Yu-Gi-Oh! A mí pues de chiquito me gustaba mucho eso, entonces he visto como videos de cosas que hacen fanáticos utilizando estas herramientas y son súper bacanas. Ahorita de pronto hablamos un poquito de eso. Para terminar acá con respecto a los marcadores, pero la pregunta es muy buena, muchas gracias. Sí, sí se está grabando la clase. Ok, listo. ¿Qué me falta? Marcadores. Listo. Vamos a hablar un poquito sobre marcadores como para terminar la parte teórica, cosa de que en la siguiente clase no sea tan aburrido y podamos hacer cosas. ¿Cómo va a ser la experiencia en la próxima clase? La idea es, yo les voy mostrando qué hay que hacer y todos lo vamos haciendo al tiempo. ¿Listo? Yo doy espera, trato de ser como más despacioso con las cosas, y la idea es que al final de la clase tengamos una aplicación de AR, y quienes no, pues para eso está la tercera sesión, para corregir errores o revisar de pronto qué fue lo que pasó. Listo. Entonces, sobre los marcadores, ¿qué hay que tener en cuenta? Un buen marcador tiene ciertas características. La primera obviamente es contraste, que yo creo que es obvia la razón de por qué utilicé un papel blanco y un marcador negro para dibujar el marcador, ¿cierto? Entre más contraste tenga la imagen, mucho más fácil es para el celular, pues para la cámara del celular, procesar la información e identificar los marcadores que Unity le dice que son pues los puntos de interés de esa imagen. Eso es crucial. Dependiendo del material, muchas veces donde se haga, pueden pasar cosas interesantes. Por ejemplo, antes de yo utilizar este marcador de dinosaurio, pues, que está pegado de un disquete, yo utilicé este disquete como marcador la primera vez que hice realidad aumentada. Y tuve un problema, que es cuál, que yo tomé una foto de esto y se veía muy bien, contrastaba bien, pero cuando lo probé no me funcionaba, o si me funcionaba, el objeto se movía mucho, y aparecía por aquí, luego aparecía por allá, se enloquecía horrible. Y eso es debido a que cuando le tomé la foto, la tomé abajo, pues no había luz de sol ni nada, y cuando lo fui a utilizar, lo utilicé arriba donde había mucha luz. ¿Y qué pasó? Ustedes ven que el disquete tiene una parte metálica, y esta parte metálica refleja. Este tipo de reflexiones en ocasiones puede ser útil y en ocasiones puede joderlo todo. Entonces, evitar este tipo de cosas utilizando papeles mate, por ejemplo, ayuda mucho. Razón por la cual me decanté por utilizar este dinosaurio dibujado. Pues no fue el dinosaurio lo primero que hice, pero sí en papel, y ojalá no con marcadores brillantes o cierto, que den ese tipo de efectos porque puede afectar mucho. Yo digo que en un 20-30% la iluminación juega mucho un papel ahí, aunque pues dependiendo de los desarrollos que se hagan en el algoritmo de reconocimiento, pues, se puede mejorar mucho eh, el tema de la dependencia de la iluminación. Ahora, los marcadores, ¿qué otra característica deben tener? Además de ser contrastantes, tienen que ser asimétricos. ¿Por qué? Si yo aquí tuviera un círculo que me pudiera servir como marcador y por dentro tiene un rombo o algo así, es más, hagámoslo. Ah, no, no tengo acá. Bueno, supongamos que esto fuera un círculo perfecto. Yo lo voy a dibujar acá. Uy. Y que por dentro tiene un triángulo. Listo. Y que esto fuera simétrico. Suponiendo esas condiciones, hay un problema. Y es que como una mitad es igual a la otra mitad, entonces
el programa que vaya a reconocer esto, si quiere poner que la cabeza del dinosaurio está acá y la cola está acá, si esta mitad es igual a esta, él no va a saber si pone la cola o la cabeza aquí. Entonces va a intentar, entonces unas veces va a ser cabeza y otras veces va a ser cola y se vuelve un desastre. Entonces para evitar ese tipo de cosas, nosotros hacemos marcadores asimétricos. Esos marcadores asimétricos, ¿cómo se logran? Pues de manera más fácil, poniéndoles elementos que lo hagan dispar de un punto a otro. Entonces, de esta mitad se diferencia, de esta otra mitad también se diferencia. El programa no va a tener problemas al reconocer este tipo de marcador. ¿Qué otra cosa? La cabeza del dinosaurio tiene una orientación en este caso, está mirando para allá. No tiene problema porque el coso no tiene dientes hacia este lado. Total, es asimétrico. Este tipo de marcadores requiere de esas condiciones para funcionar lo mejor posible. En este caso, por ejemplo, yo lo dibujé. Esto se puede imprimir y pues tiene todavía más... pues es todavía más preciso, pero como para que no nos varemos, si no tienen impresora o algo, mira que es fácil, con un marcadorcito negro, una hojita, pum, sale el marcador, perfecto. A mirar si de pronto hay algo. ¿El pago de horas de corresponsabilidad es obligatorio? No, pues el pago de horas de corresponsabilidad es para las personas que pagan horas de corresponsabilidad y esta es una buena forma pues de hacerlo apoyando al curso, pues si necesitan, pero pues no, eso depende de si la persona tiene que hacerlo. Listo chicos, espérenme acá que tengo anotado. Bueno, otra recomendación sobre los marcadores es que en la medida de lo posible pues la hoja donde se haga no sea como una tamaño oficio o carta que es rectangular, sino que el marcador sea cuadrado, cosa que al momento de ubicarlo en Unity eh, el elemento tenga las dimensiones iguales entre ancho y alto. Y ya lo último, pues como recomendación, esto es un poquito más personal debido a los problemas que he tenido yo con la iluminación. Busquen que el marcador, digamos, lo que yo hago es que lo pruebo en la casa, tomo una foto, utilizo eso como marcador, hago la app, la pongo en el celular y lo pruebo a ver si funciona, todo perfecto. Pero cuando ustedes lo quieran mostrar en otro lugar, asegúrense de pronto de llegar con bastante tiempito antes, una hora o algo así, pues de ser posible, lleven el equipo, tomen una foto en el lugar, ¿cierto? Con la iluminación del momento, cosa de que ustedes tengan tiempo de llevar a Unity, ponen la imagen, vuelven y cargan la aplicación, la montan en el celular y listo. Nadie se va a dar cuenta de que ustedes estaban ensayando eso antes de. ¿Por qué? Porque como es tan sensible a la iluminación, puede que les funcione bien y no haya problema, o puede que les funcione a medias y como la imagen, no, es que acá está más oscuro, entonces la imagen empieza a temblar. Ahí se daña un poquito de la experiencia, ¿cierto? Si el usuario está intentando ver un detalle y eso ahí temblando, ya no es tan chévere. Y puede que pase todo lo contrario, puede que no funcione del todo, que también pasa. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, recomendación, verifiquen pues que la iluminación del momento en el que tomaron la foto o la imagen del marcador sea la misma que tienen, pues, o sea similar a la que tienen en las condiciones de juego, ¿cierto? Esto porque aquí es un poquito más básico, pero pues en realidad esto no se hace así, ¿cierto? La idea es que uno tuviera esto general. Y muchas empresas, por ejemplo, que utilizan la realidad aumentada para vender productos de catálogo, tienen problemas precisamente con eso, pero lo saben llevar hasta cierto punto, ¿cierto? Cosa de que no, es que pasó una nube, entonces ya no funciona, no. Ellos tienen como forma en que solventan ese tipo de problemas, pero pues ya si de verdad la cámara está borrosa o la iluminación está muy oscuro, pues obviamente la aplicación no va a funcionar óptimamente. Listo chicos, no sé qué me quedó faltando de decirles. ¿Alguien preguntó algo antes? No, ya no recuerdo. Así como hay características que afectan al marcador, ¿qué aspectos lo potencializan? Lo que les comentaba, un buen contraste de verdad que potencializa mucho. En la medida de lo posible, pues dependiendo de la aplicación, una superficie mate también ayuda mucho. Y asimetría, diría que dentro de lo que ayuda a un marcador, incluso más que lo de la iluminación y eso, la condición de asimetría, de contraste y ya me olvidó la otra, son las más importantes, porque son las que digamos, de alguna forma lo definen. Es más, el contraste entre blanco y negro ayuda mucho a que no sea tan dependiente de la iluminación. ¿Por qué? Porque el blanco refleja y el negro absorbe. Entonces, es como un buen par ahí.
Listo chicos, por hoy sería como esto. Perdón, una preguntita es que me perdí. ¿Es importante la asimetría o o que sea simétrico? ¿Asimétrico o simétrico? Es que, Perdón, sí, claro, si digo la asimetría suena a asimetría. Sí, ajá, lo importante es que el marcador sea asimétrico, que no tenga simetría, que era lo que les mencionaba con el marcador del dinosaurio, o por ejemplo, este fue el que hice después del disquete, que incluso esa hoja ya está súper vieja de tanto palo que le he dado. Y este marcador lo he utilizado bastante porque, por lo mismo, él es asimétrico. La estrella, pues de por sí uno no es simétrico a la hora de dibujarlo a mano, ¿cierto? Pero si ustedes van a imprimir algo y demás, verifiquen eso, que el objeto, el marcador que ustedes vayan a utilizar tenga esas condiciones de simetría. Este punto, por ejemplo, es una marca de que si yo pongo la cabeza para acá, la cabeza siempre va a estar para acá. ¿Por qué? Porque aquí no hay punto, aquí no hay punto, aquí no hay punto. No hay forma en que él tenga simetría en ninguno de estos ejes. Entonces, eso es importante. Muchas gracias ahí por la aclaración, que no sea simétrico. Otra cosita de pronto para terminar ahí con lo de los o marcadores. sea, la imagen no simétrica, pero el papel simétrico. Sí, en la medida de lo posible ayuda, ayuda, Ok. pero no es pues un requerimiento. Es más, esto podría ser una hoja grande, normal, y él lo va a detectar. Lo que ayuda es que al momento de que nosotros estemos trabajando en el programa, la imagen, pues la foto, sea un cuadrado. ¿Qué hace uno? PowerPoint y lo recorta en forma de cuadrado y ya, sale. Una cosita, por último, es que los marcadores no necesariamente tienen que ser este tipo de cosas que les estoy mostrando, pues como dibujos hechos a mano o que yo me ponga a hacer un QR o algo así en el computador. También puede ser una foto, cosa de que, por ejemplo, una foto de mi familia, yo hago la aplicación y cuando le apunto con la cámara del celular empieza a sonar una canción y me muestra videos y fotos de eventos familiares. O en museos, por ejemplo, una foto de una pintura famosa, me salga un recuadro con información sobre esa pintura. Ese tipo de cosas también se puede realizar y también es basado en marcadores, aunque no son pues así, sino que son fotografías o pinturas. Obviamente si la pintura es simétrica puede presentar problemas sobre a qué lado va a mostrar la información de la pintura, pero pues son cosas que se pueden ir solventando con otros aditamentos. Listo muchachos, por ahora esto sería como la introducción y la conceptualización a lo que vamos a hacer. Ahí les di un abrebocas con lo del dinosaurio más o menos para que se hagan a la idea de lo que vamos a llegar y ya los vería entonces en la próxima sesión para hablar un poquito más y hacer ya nuestra propia aplicación de realidad aumentada. Muchas gracias por venir muchachos, yo espero aquí las dudas que tengan, cualquier comentario. Apenas terminemos la sesión pues voy a ir a actualizar el Moodle y a subirles los contenidos.